Confirmen dónde nos quedamos. Licenciado, se me escucha, ¿no? Adelante, señorita. Nos hemos quedado en la regla de la libertad de forma. En la libertad de forma. El tema se titula, por favor, Contrato individual de trabajo por su formalización. por su forma. Y en el punto 1 hemos debido hablar de consideraciones generales, ¿está bien? Sí, hemos hablado de consideraciones generales sobre la formalización, Y el después punto 2, la formalidad en materia laboral y ¿ya? después la regla es la libertad de forma. Ahí nos hemos quedado. No hemos ingresado al punto 2. Hemos hecho 3 puntos, licenciado. Por favor, da lectura a los 3 puntos, por favor. El primer punto que hemos dicho del título es consideraciones generales, el segundo es la formalidad en materia laboral y el tercero es la regla, es la libertad de forma. Esos Ya, 3 puntos. muy bien, gracias. ¿Qué dije sobre la libertad de forma? O lo dejé como subtítulo. Hemos avanzado, dijo que era excepcional en ciertos contratos. Requieren formalidad y tiene que estar por escrito, Ah, muy de bien. ese plazo fijo. Está muy bien. Punto 2 de avance entonces, jóvenes. Punto 2 de avance, contrato individual de trabajo verbal. Punto 2 de avance, contrato individual de trabajo verbal. El punto 1 de avance es consideraciones generales y ahí hemos desarrollado esos 3 aspectos de consideraciones generales. Ahora ingresamos al punto 2 de avance de materia, contrato individual de trabajo verbal. Contrato individual de trabajo verbal. Y usted apunta que debe aplicarse el artículo 6º de la Ley General del Trabajo. El artículo 6º de la Ley General del Trabajo dispone que el contrato de trabajo puede ser verbal, como también puede ser por escrito. Punto 2, usted desarrolla el siguiente punto. Cuando hacemos referencia al contrato individual de trabajo verbal, en este tipo de contrato predomina el consentimiento de los intervinientes. Nuevamente, predomina el consentimiento de los intervinientes. Subrayen esas palabras. Predomina el consentimiento de los intervinientes. Esto significa que no hay necesidad de un contrato escrito. No hay necesidad de una formalidad escrita. ¿Por qué? Porque el derecho laboral, jóvenes, protege los acuerdos de voluntades entre el empleador y el trabajador, distinto a que tenga o no tenga contrato escrito. En segundo lugar, usted apunte que en los contratos individuales de trabajo debe aplicarse el Decreto Supremo 28699. Decreto Supremo 28699, donde le dice que no hay necesidad de una forma escrita en el contrato, siendo suficiente
la concurrencia, de la subordinación, de la dependencia, del trabajo por cuenta ajena, de la remuneración económica y de una jornada laboral. De tal manera que si no hay una forma escrita de un contrato, es suficiente que concurran estas características del trabajo. En un punto 3, usted apunte el concepto de contrato individual de trabajo verbal. En un punto 3, usted apunte el concepto de contrato individual de trabajo verbal. Concepto. Se entiende por contrato individual de trabajo verbal el acuerdo de palabra en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena, en términos de subordinación, en términos de dependencia, a favor del patrono o empleador, de forma generalmente permanente, a cambio de una remuneración y en cumplimiento de las leyes del trabajo y la tutela estatal. Reitero el concepto nuevamente. Acuerdo de palabra, en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena en términos de subordinación, en términos de dependencia, a favor del patrono o empleador, de forma generalmente permanente, a cambio de una remuneración y en cumplimiento de las leyes del trabajo y la tutela estatal. ¿Lograron apuntar el concepto, jóvenes? Jóvenes, ¿lograron apuntar el concepto? Licenciado, por Licenciado, favor, ¿puede repetir, ¿podría por favor? repetirlo? Por Con favor. mucho gusto. Bien, está ahí el concepto. Pueden hacer una captura de pantalla. ¿Se ve el concepto? Sí, licenciado, se puede observar. Muy bien, ahí dice, ¿no? Acuerdo de palabra en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena en términos de subordinación y dependencia a favor del patrono o empleador de forma generalmente permanente a cambio de una remuneración en cumplimiento de las leyes del trabajo y bajo la tutela estatal. Ahí está el concepto. Ustedes hagan una captura. ¿Proseguimos? Sí. Licenciado. Bien, seguidamente ustedes apunten que debe aplicarse también el decreto ley 16.187, 16.187 del año 1979. Este decreto ley, jóvenes, es importante porque establece que cuando un contrato laboral no es escrito,
Se presume que el contrato es por tiempo indefinido. Nuevamente, el decreto ley 16.187 le dice a usted que cuando un contrato de trabajo no es escrito, entonces se presume, eso quiere decir que se da por hecho, que el contrato es por tiempo indefinido. Ahí está la importancia de la excepcionalidad de la formalidad. Yo les dije que la regla es la libertad de forma, pero excepcionalmente ciertos contratos requieren de formalidad. ¿Por qué? Porque si no está escrito un contrato laboral, si no es en un documento que conste el acuerdo, entonces se va a entender que el contrato es verbal. Y si el contrato es verbal, dice este decreto ley que está vigente desde el año 1979, se entiende que el contrato es por tiempo indefinido. Así la naturaleza sea de plazo fijo, el contrato se va a entender por presunción legal que es de tiempo indefinido. A ver, pregunta jóvenes. Algunos estudiantes preguntaban si es importante o no es importante tener contrato escrito. Carolina, vas apuntando de aquellos jóvenes que están en movimiento, ¿ya? Estoy bien, doctor. Muy bien. A ver, nos preguntaban si era importante el contrato laboral escrito y no así el verbal. Ahora podemos saber que sí es importante el contrato escrito. ¿Por qué? Porque objetiviza los derechos y los acuerdos. Pero también es importante el verbal que no conste por escrito. Porque si no está escrito el contrato, entonces usted tiene algo favorable. ¿Qué es eso de favorable? Lo favorable es que su contrato va a ser indefinido. Adelante, Mamani Felipa Brelinda. Dice que levantas la mano. ¿Cuál es tu pregunta? Mamani Felipe Brelinda, ¿tiene alguna pregunta? Bien, seguimos avanzando. Punto 3 de avance de materia. Punto 3 de avance de materia. Contrato individual de trabajo escrito. Contrato individual de trabajo escrito. Concepto. Confirmen si mi pantalla se está viendo para que se los pueda transcribir el concepto. No, licenciado. Gracias. No se ve. Bien, tenemos allí en segundo lugar el concepto de contrato de trabajo escrito. Está acá. Lo vamos a poner con color rojo. ¿Algún estudiante que quiera dar lectura? Documento Yo, una licenciado. Adelante. persona física denominada el trabajador se compromete a realizar obras o servicios para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo la dependencia y subordinación de éste, quien a su vez se obliga al pago de una remuneración determinada. Muy bien, muchas gracias. Entonces usted haga la captura de este concepto y usted entenderá que entonces que el contrato de trabajo escrito es aquel documento por el cual una persona física, siempre va a ser una persona física, denominada el trabajador, se compromete a realizar obras, a realizar servicios para una persona física o jurídica denominada empleador, siempre bajo dependencia, subordinación de él, y este a su vez se obliga al pago de una remuneración determinada. ¿Lograron hacer la captura del concepto?
Sí, licenciado. Licenciado. Gracias. Gracias. Proseguimos con el avance. En segundo lugar, usted apunta que el contrato de trabajo escrito tiene mayor cobertura legislativa, mayor cobertura reglamentaria. Aplique el artículo 22 de la Ley General del Trabajo, el artículo 14 de su decreto reglamentario. Seguimos avanzando y vemos como punto de avance 3.1, tratamiento normativo del contrato individual de trabajo escrito. Punto de avance 3.1, tratamiento normativo del contrato individual de trabajo escrito. Inciso A, eficacia jurídica. Inciso A, eficacia jurídica. Aplique el artículo 22 de la Ley General del Trabajo. Aplique el artículo 22 de la Ley General del Trabajo, donde le dice que el contrato de trabajo, para su eficacia, requiere ser refrendado por la autoridad del trabajo o por una autoridad administrativa. Nuevamente, jóvenes, el artículo 22 le dice a usted que para que el contrato de trabajo escrito tenga eficacia jurídica, necesariamente debe ser refrendado. Subrayen la palabra refrendado por la autoridad del trabajo o por la autoridad administrativa. Seguidamente, usted aplique el artículo 14 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Artículo 14 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Este artículo 14 le dice a usted lo mismo que el artículo 22, que el contrato de trabajo, para que tenga eficacia, debe ser refrendado por el inspector del trabajo o por una autoridad administrativa. Ustedes verifiquen estos artículos en la ley y en el decreto reglamentario. ¿Lograron constatar estos artículos de la Ley General del Trabajo y del decreto reglamentario? En otras palabras, cuando a usted le hagan un contrato de trabajo o cuando usted como contador esté viendo un contrato de trabajo escrito, tiene que usted hacer refrendar, que quiere decir validar en el Ministerio del Trabajo, su contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el ministerio le va a decir a usted su contrato está bien, su contrato está mal, su contrato no corresponde de acuerdo a la ley. A usted, por ejemplo, le pueden dar un contrato. A ver, el estudiante Pomier Calizaya, ¿de cómo puede saber que su contrato está bien o está mal? Porque usted no es abogado. A usted le dan su contrato escrito y usted empieza a trabajar, pero ¿de cómo sabe que ese contrato está bien o está mal? Usted tiene que exigir a su empleador que el contrato sea refrendado por el Ministerio del Trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden la utilidad del refrendado del contrato de trabajo por el ministerio? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto, jóvenes? La importancia. Muy bien. Si tienen dudas, con mucho gusto pueden pedirme, no tengan timidez. Es un deber del profesor aclarar todas las dudas.
Bien, seguimos avanzando. Inciso B. Debe suscribirse en papel común. Inciso B, disculpen, debe suscribirse en papel común. Aplique usted el artículo 15 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Aplique el artículo 15 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. El artículo 15 dispone que los contratos de trabajo se suscriben en papel común. Están liberados, están exentos de uso de timbres o de cualquier otro efecto similar. Confirmen ustedes si el artículo 15 del decreto reglamentario dice que el contrato debe constar en papel común. ¿Es correcto? Pregunta, jóvenes, ¿cuál será el papel común al que hace referencia la ley? En este caso, el reglamento. ¿Cuál será el papel común? Papel bond. Papel bond, el que ustedes utilizan para sus trabajos. En ese papel normalmente debe constar el contrato escrito. Antes se hacía en formularios, antes se hacía en papeles sellados, pero hoy ya no. Papel común donde conste la voluntad del trabajador y el empleador. Inciso C. Contenido de los contratos de trabajo. Contenido de los contratos de trabajo. Debe aplicar el artículo 7º del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Aplique el artículo 7º del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Bien, a ver, ubiquen ustedes el artículo 7º y vamos a ir explicando a son que ustedes van dando lectura. El que tenga el artículo 7º nos ayuda con la lectura. Esto es para que participen ustedes. Licenciado, ¿puedo dar lectura? Por favor, adelante. El contrato individual de trabajo deberá contener por lo menos las siguientes estipulaciones. Inciso A. Nombres y apellidos paterno y materno o razón social de los Muy contratantes. bien, hasta ahí un alto. Inciso B. Un alto ahí. Nombre, apellido paterno y materno o razón social de los contratantes. Vamos a aclarar. ¿Quiénes son contratantes en el contrato de trabajo? El empleador. Muy bien, el empleador y luego El trabajador. el trabajador. Esos son los contratantes, empleador y trabajador. Ahora, ustedes aplican lo que ya han aprendido acerca de los sujetos del derecho laboral. Revisamos al trabajador. ¿El trabajador puede ser persona jurídica? No. No, muy bien. El que ha dicho no va a dar bien su examen el 3 de junio. El trabajador no puede ser una persona jurídica, entonces no tiene razón social. No tiene razón social. Entonces, ¿qué es lo que va a tener la persona natural? Va a tener apellido paterno y materno y nombres. Tanto de trabajador como de empleador, persona natural. Ahora, si se trata de empleador, persona jurídica, obvio, no va a tener apellido paterno ni materno. Lo que va a tener es razón social. Razón social, que es el nombre parecido a las personas naturales. A ver, vamos a dar un ejemplo de razón social. YPFB. ¿Es nombre, apellido paterno, materno o es razón social?
razón social, licenciado. Muy bien, eso es razón social. Ahora ustedes pongan, este primer requisito sirve para identificar a las personas, que asumen derechos y obligaciones. Muy bien, a ver, ahí no escriban, solamente escuchen. Ustedes pueden, por ejemplo, demandar a una persona que no saben quién les ha contratado. No. No, no se puede. No se puede. Difícil. Usted tiene que saber que su apellido es Juan Quispe Mamani, el que lo ha contratado. Para eso sirve en el contrato. En el contrato dice, partes intervinientes. Interviene en la firma del contrato fulano de tal, con características de esta naturaleza, y por otro lado interviene esta otra persona. Bien, estamos aclarando. Señorita Huanca, prosiga con el inciso B. Inciso B. Edad, nacionalidad, estado civil y domicilio del trabajador. Muy bien, ahora vemos edad, nacionalidad, estado civil y domicilio del trabajador. Edad, ustedes coloquen. Edad. La importancia de determinar la edad es para verificar y comprobar que el suscribiente, persona natural, tiene capacidad de obrar. Que coincide con la edad cronológica de 18 años. Ahora, nacionalidad. Nacionalidad. Sirve para determinar el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros. Por regla general, debe existir mayor porcentaje de trabajadores nacionales y mínimo porcentaje de trabajadores extranjeros. Y con especialidades determinadas. Ahora el estado civil. El estado civil. El estado civil sirve para identificar las particularidades jurídicas de los intervinientes. Entre ellos, si está casado, si está soltero, si está divorciado, si es masculino, si es femenino, etc. A ver, pregunta jóvenes. Si una persona está casada, entonces quiere decir que tiene posiblemente herederos o no tiene. Tiene, licenciado. Y si por sí alguna circunstancia muere el trabajador, ¿hay constancia de que estaba casado o no? Tiene constancia, Muy licenciado. bien, por eso sirve el tema del estado civil. Les aclaro, jóvenes, que mucha gente considera que el estado civil es eso. Tu estado civil casado, dicen.
soltero, viudo, dice. Pero eso es una parte del estado civil. El estado civil es también el sexo que uno tiene. Sexo masculino, sexo femenino, en cierto grado también colegial, estudiante, universitario, profesional, etc. Seguimos avanzando y luego de ello vemos el domicilio del trabajador. Su importancia del domicilio es para efectos de comunicación, del empleador a su trabajador. Ejemplo, puede suspenderse la vacación del trabajador y el empleador le notifica en su domicilio que debe reincorporarse inmediatamente. Vamos con el tercer numeral, señorita Huanca. Inciso C. Naturaleza del servicio y el lugar donde será prestado. Muy bien, naturaleza del servicio y lugar donde será prestado. Naturaleza del servicio. Trabajo manual, trabajo intelectual. ¿Qué tipo de trabajo va a desarrollar el trabajador? Y luego, ¿dónde se va a prestar esta actividad? En La Paz, en Cochabamba, etc. Vamos con el siguiente. Inciso D. Determinación de si el trabajo o servicio se efectuará por unidad de tiempo, de obra, por tarea o destajo o por dos o más de estos sistemas. Muy bien, en este cuarto, jóvenes, está hablando acerca de la jornada laboral. Miren lo que dice. Hay que determinar si el trabajo se efectúa por unidad de tiempo. Esta es la regla general, unidad de tiempo. Por eso se habla de jornada máxima de trabajo de 8 horas. Por unidad de tiempo. Pero también puede ser, dice, por destajo. Esto es jornada laboral por destajo. Ya no toma en cuenta el tiempo, sino la obra, la tarea específicamente que desarrolló las personas. Antes era mucho mejor el trabajo por destajo. No apunten eso, es un comentario. ¿Por qué? Porque el trabajador ganaba en la medida en que producía. Hoy el trabajador gana en la medida en que está a subordinación de su empleador. Y pregunta, jóvenes, ¿hay trabajadores que pueden estar disimulando que están trabajando o no? Sí, hay licenciado. Se ve, ¿no ve? Se ve que hay trabajadores de esa naturaleza, donde le dicen limpia esto y en 4 horas están limpiando lo que otro trabajador ha limpiado en 1 hora. Entonces el trabajo por destajo antes era mucho más interesante. Seguimos revisando ahora. Señorita Huanca, prosiga. ¿Ya, licenciada? Adelante, a ver, la señorita Huanca se ha quedado, no sé qué pasó. Inciso E. Monto formal y periodo de pago de la remuneración acordada. Muy bien, monto. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que va a recibir? ¿En qué forma se va a pagar? Aquí la forma es clara y evidente. Tiene que ser en moneda nacional y de curso legal, de circulación legal. Periodo de pago. Dependiendo si es empleador, tiene a un trabajador empleado o tiene a un trabajador obrero. En el caso del empleado, es al concluir el mes 15 días más posterior como alternativa. En el caso de obrero, por día, puede ser por semana, puede ser por media semana, por 15 días, etc. Esto vamos a volver, hay un tema específico sobre esto. Pero vuelvo a decirles, monto, cantidad. La forma tiene que ser moneda nacional de circulación nacional. Periodo de pago, si se trata de empleado, 30 días. Al finalizar los 30 días o excepcionalmente 15 días más del mes siguiente. Si es obrero, puede ser por día, puede ser por semana, puede ser por media semana, etc. Vamos con el numeral siguiente, por favor. Adelante. Inciso F. Plazo de contrato. Muy bien. Ustedes ven acá lo que dice. Plazo del contrato. Esto se aplica
en el caso de que el contrato sea a plazo fijo, donde se dirá el contrato dura 3 meses, 4 meses, 6 meses, etc. Cuando el contrato es indefinido, entonces quiere decir que el plazo no puede ser concreto. ¿Por qué? Porque está abierto a la disponibilidad de la relación jurídica laboral. Numeral 7. Mm, O el siguiente inciso, Inciso, ¿no? Laura, adelante. sí. Lugar y fecha del contrato. Muy bien. Lugar y fecha del contrato. Lugar. ¿Por qué es importante el lugar? Usted apunte. Es importante el lugar porque determina la jurisdicción de la autoridad que pueda conocer un conflicto entre el trabajador y el empleador. Ejemplo, si yo trabajo en La Paz, firmé el contrato en La Paz, no puedo demandar en Cochabamba. Si yo firmé en Cochabamba, no puedo demandar en La Paz. Ahora, la fecha del contrato. Ustedes pónganle. Es importantísima la fecha del contrato, porque a partir de ello se computa el inicio de la relación jurídica laboral. A partir de ella se computa el inicio de la relación jurídica laboral y sirve para efectos de bono de antigüedad, sirve para efectos de cálculo de vacaciones, sirve para efectos de beneficios sociales por indemnización de trabajo. A ver, si ustedes se acuerdan la fecha de nacimiento de papá y mamá así sagradamente, ustedes también tienen que agregarle a sus cosas sagradas en qué fecha ustedes han ingresado a trabajar. Eso nunca tiene que borrarse de su mente. En tal fecha es mi aniversario, ya tengo 1 año, 2 años, 3 años, 4, 10 años, 15, 20, 50, 60 años. Pensar que cuando tenía 22 años entraba a trabajar, ahora que tengo 80, mira, qué fecha más linda, ¿no? Esa es la fecha que tienen que acordarse. Vamos con el siguiente. Luego, Inciso H. Inscripción de sus herederos con indicación de nombre y edad para los efectos de las disposiciones concernientes a la declaración de riesgos profesionales. muy bien. Un riesgo profesional, jóvenes, puede ser un accidente de trabajo o puede ser una enfermedad profesional. Ahora, los efectos de ambos son distintos, pero en un punto llegan a una coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia? Que el trabajador puede morir. Por un accidente de trabajo, o queda incapacitado o está muerto. Por una enfermedad pasa lo propio, está incapacitado o cae en la muerte. Y para efectos de indemnización, debe constar en el contrato el nombre de los herederos, esposa, cónyuge, luego beneficiarios, hijos, que van a acceder al tema de la liquidación de los beneficios y los desahucios posiblemente reconocidos. Por eso es importante ese aspecto. 3.2. 3.2. Hablamos ahora acerca de la prueba del control de la interpretación del contrato de trabajo. 3.2. Prueba, control, interpretación del contrato de trabajo. Inciso A. Prueba del contrato del trabajo. Prueba del contrato de trabajo. Usted debe aplicar el artículo 6º de la Ley General del Trabajo. Usted debe aplicar el artículo 6º de la Ley General del Trabajo, donde dice que la existencia del contrato de trabajo se prueba por todos los medios de prueba. La existencia del contrato de trabajo
se prueba por todos los medios de prueba. Ejemplo de medios de prueba. Confesión provocada. 2. Inspecciones oculares. 3. Peritajes. 4. Documentos existentes. A ver, veamos, jóvenes. Si se pierde su contrato escrito, ¿cómo puede usted comprobar y demostrar que tenía un contrato? Si se pierde su contrato, el empleador perdió el contrato escrito, supóngase se quemó los archivos de la patronal. Usted no tiene una copia porque le robaron en casa su copiecita. ¿Cómo usted va a probar que tiene un contrato escrito? El artículo 6 dice, utilice todos los medios de prueba que estén a su alcance. ¿Les dije o no les dije que para que tenga eficacia debe haber un refrendado en el Ministerio del Trabajo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, ¿no? Ir al Ministerio del Trabajo y solicitar una copia legalizada del contrato que ha sido refrendado. Eso sí es una prueba documental. Otra prueba documental, planilla de pagos. Veamos, en el Ministerio del Trabajo hay planilla de pagos donde está mi nombre y dice que yo era trabajadora. Luego, afiliación a la Caja Nacional. Vamos a la caja y donde nos muestran que estamos afiliados a favor de un empleador. Luego vamos a las AFPs. Y en las AFPs va a salir, lógicamente, nuestro empleador. Ahora puede ser testifical. Estamos hablando de testigos. Diga usted, señorita Torres Jimena, ¿cómo es cierto y evidente que la señorita Laura Machaca era su compañera de trabajo? Y ella, en honor a la verdad, tiene que decir, sí, era mi compañera de trabajo. Trabajaba conmigo. Testigo. Inspección. Inspección significa ir a ver el lugar. A ver, usted, señorita Laura Machaca, que está reclamando que no le quieren pagar y que el empleador dice que no es su trabajadora, muéstrenos por dónde se ingresa la patronal. ¿El que trabajaba años sabe por dónde se ingresa la patronal o no? ¿No? Sí, licenciado. Inmediatamente, bien, o sea, por esta puertita de aquí abajo se ingresa, miren, por aquí hay una puerta roja, por este lado se va al vestidor de los trabajadores. ¿Dónde están los sanitarios? Los sanitarios están 3 gradas más abajo y hay que entrar por un tubo, hay que resbalar como bombero y ahí abajo miren usted, ¿no? Entonces va a inspeccionar el inspector. ¿No? Entonces, sí, evidentemente esta persona ha trabajado. Luego lo van a llamar a confesión al empleador. Va a confesar el empleador, ¿era o no era su trabajador? Si el empleador dice, no, no era. Pero aquí hay pruebas de que sí hay, porque usted ha dado planillas de pago. Aquí hay filmaciones, cámaras donde la trabajadora está trabajando. No se olviden, jóvenes, que levantar falsos testimonios tiene cárcel. Quien levanta falso testimonio en un juicio, pues tiene consecuencias. Asume responsabilidades penales. Bien, seguimos avanzando. Y luego vemos acerca del control del contrato de trabajo. Inciso B, control del contrato de trabajo escrito. ¿Cómo se controla el contrato de trabajo escrito? Primero, se controla por las planillas de sueldos y salarios que se remiten al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y en segundo lugar, se controla a través de inspecciones a cargo de el personal del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. Inciso C. Interpretación del contrato de trabajo escrito. Interpretación del contrato de trabajo escrito. Apunten, jóvenes. Interpretar significa encontrar el sentido de un texto legal. En este caso,
es encontrar el sentido del contrato individual de trabajo escrito. En este caso, jóvenes, debe aplicarse lo que dice la Ley General del Trabajo. El artículo 6 dice, interprete el contrato conforme al tenor literal del contrato. Entonces pongan ustedes, la primera forma es el tenor literal del contrato individual de trabajo. Si, por ejemplo, le mandan a ustedes una carta a ustedes donde dice, Joaquín, hoy te mataré. Entonces, ¿cómo van a darle sentido a esa carta? Si hay una cartita que abre un tal Joaquín y dice, Joaquín, hoy te mataré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta eso? Que es último día del Joaquín, el día de hoy, ¿no ve? Eso se interpreta. El Joaquín hoy va a respirar y tal vez ya no va a respirar mañana. Ahora, si la cartita dice, Joaquín, hoy te mataré de amor, entonces, ¿cómo se va a interpretar eso? Que el Joaquín va a ser apapachado, va a ser adorado, va a ser querido el día de hoy. Eso significa, ¿no es cierto? Entonces, tenor el sentido literal de lo que dice el texto. Si, por ejemplo, el acta de su calificación de usted dice aprobó, ¿qué quiere decir eso? Que vencieron la materia de derecho laboral. Y si dice reprobó, ¿qué quiere decir ello? ¿Cómo se interpreta? Que no vencimos la materia Que de no han derecho. vencido la materia académicamente y que tienen que irse al curso del verano y luego al examen de mesa o finalmente repetir la materia. En segundo lugar, la segunda forma de interpretación es a partir de los usos y de las costumbres regionales del trabajo. Usos y costumbres regionales del trabajo. Por ejemplo, San Lunes. El San Lunes es simplemente paramos la actividad laboral y nos dedicamos a brindar por la semana del trabajo. En el área de la construcción se llama San Lunes. Son usos y costumbres. Inciso D. El contrato de trabajo como ley entre partes. El contrato de trabajo como ley entre partes. Esto quiere decir que lo pactado en el contrato es obligatorio para el empleador como para el trabajador. Eso quiere decir que lo pactado en el contrato de trabajo es obligatorio para el empleador como para el trabajador. Siempre y cuando, apunten eso que es importante, siempre y cuando el contrato individual de trabajo se haya constituido legalmente. Siempre que el contrato individual de trabajo se haya constituido legalmente. Ejemplo. Si el contrato de trabajo dice que la señorita Laura Machaca es contratada como secretaria con el sueldo de 4.000 bolivianos, quiere decir que es un contrato legal. Pero va a ser ilegal si el contrato dice, se contrata a la señorita Laura Machaca para que trabaje como secretaria por la suma de 500 bolivianos. ¿Es legal o es ilegal contratar a una persona por 500 bolivianos? Ilegal. Ilegal, porque está por debajo del salario mínimo legal establecido por el Estado. En ese caso, el contrato ya no es ley entre partes, ya no puede ser obligatorio. ¿Por qué? Porque no respeta la ley,
porque no respeta la constitución política del Estado. Seguidamente, ustedes ahora, aplicando el artículo 7º del decreto reglamentario, van a ensayar su primer contrato individual de trabajo. Licenciado, disculpe. Adelante. Estoy teniendo problemas con mi cámara. Ya, le vamos a tolerar, señorita, no hay problema. Por favor, gracias. Les decía, usted agarra una hojita en blanco, porque eso dice, ¿no? La ley, en papel en blanco común, usted empieza a construir con todos los puntos que están en el numeral 7, su contrato individual de trabajo. Pongan ustedes de empleador a una persona de referencia, puede ser su papá, su mamá o alguien que ustedes crean por conveniente. A ver, voy a ver. Hasta las 10:30 van a redactar este contrato individual de trabajo. Lo convierten en PDF y me lo van a enviar al grupo del WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pregunta, ¿quién va a ser el trabajador? A ver, quiero saber eso. ¿El nombre del trabajador de quién va a ser? De nosotros. De ustedes, exacto. Entonces, Calle Poma, Alejandro, él va a ser el trabajador. Él va a decir sus generales de ley y su empleador, él se va a imaginar. Con todos los 7 puntos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, para hacer este trabajo, si gustan, jóvenes, pueden apagar sus camaritas. No hay inconveniente. Licenciado, disculpe. ¿Podría repetir lo que dijo? Por favor. Sí, lo que tiene Tenemos que hacer un trabajo, ¿verdad? que hacer es un contrato individual de trabajo. Usted como trabajadora se imagina quién va a ser su empleador y tiene que aplicar el artículo 7 del decreto reglamentario. Todos esos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, Carolina, vas a habilitar el grupo del WhatsApp. Está bien, doctor. Muy bien, jóvenes, trabajemos entonces. El contrato, por si acaso, jóvenes, es de manera manuscrita, no van a ser en computadora, en forma manuscrita y con letrita de imprenta.
Licenciado. Adelante, Disculpen le escucho. una pregunta. El contrato que tenemos que hacer, ¿debemos redactarlo o simplemente podemos poner los datos, así como en el carnet, por ejemplo? No, tiene que realizar su contrato. Se va a imaginar usted qué actividad, para qué lo están contratando, qué Una tiempo va a redacción. tener su contrato, todo ello, ¿ya? De acuerdo al punto 7, al numeral 7, no, artículo 7 del decreto reglamentario. Todos esos puntos tiene que tener su contrato. ¿Debemos redactarlo? Claro, debe redactar su contrato, ¿ya? Está bien, gracias. Licenciado. Licenciado, 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 ¿me escucha?
Carolina, habilita 15 minutos el grupo de WhatsApp. Jóvenes, hasta la siguiente semana. Está bien, doctor.